Seguimos aquí en Transición y en este segundo bloque nos acompaña Erika Blum, que es secretaria de redacción de la revista Hechos e Ideas. Coordinadora. Coordinadora, sos la coordinadora. Sí, la secretaria de redacción es la historiadora Laura Podetti. Perfecto, bueno, entonces, coordinadora de Hechos e Ideas. Una revista que, bueno, ayudarnos a hacer memoria con nuestros televidentes. Tiene una larga tradición en nuestro país. Sí, es una revista que comienza en el año 35 en la Argentina, en el debate entre el radicalismo, Muerto Irigoyen, digamos, la cefalía que eso produce y los sectores que se expresan por fuera y por dentro del radicalismo tratando de sostener los principios irigoyenistas. Continúa hasta el 41. Ahí hay un grupo político muy importante, ¿no? Claro, bueno, de hecho aparece en el 35, año en el que aparece Forja. Así es. Si bien algunos historiadores que han trabajado el tema no encontraron una articulación entre ambos grupos, porque Forja se va de las estructuras, en cambio el grupo Hechos e Ideas se queda y sigue siendo un órgano cultural de la UCR pese a sus diferencias internas. Sí, tienen un nacimiento común porque, bueno, el 35 es un año convulsionado al levantarse la abstención electoral y la UCR participar de las elecciones fraudulentas, características, ¿no?, de esa década infame. Bueno, pero de todas maneras, digamos, tanto Hechos e Ideas por un lado, Forja por el otro, actuando en conjunto, cada uno por su lado, están expresando una inquietud, ¿no? La necesidad de un cambio que se advierte en la Argentina en el marco de la crisis del 29, de la depresión, de la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Exacto, de hecho Hechos e Ideas aparece en el 47 apoyando el gobierno de Perón y justamente lo primero que dice la editorial del 47 es, bueno, Perón expresa los valores, las tradiciones y las expresiones que sostenía Irigoyen. Se encuentran nuevamente al conductor en la figura de Perón y algunos, prácticamente la mayoría de los que participaban en el 35 pasan a participar de esta nueva empresa cultural en el 47, que va a durar hasta el 55, por supuesto, por la fusiladora. Y en ese sentido, digamos, uno encuentra una diferencia entre el discurso del 35, derrotado, queriendo sostener algo que no se podía sostener por la propia política de la UCR. En el 47 se encuentra un órgano, digamos, oficial del peronismo, donde van a escribir todos los ministros. Bueno, escribe Borlenghi, por ejemplo. Arturo Sampay había participado de la época anterior y pasa a participar de la segunda época. Y uno empieza a encontrar ahí, digamos, yo siempre digo que Hechos e Ideas nos sirve, tiene un valor documental importante porque las medidas de gobierno que se tomaban en diferentes provincias, municipios, están expresadas ahí, digamos, son publicadas por este grupo. Los discursos de Perón también están en esas revistas que empiezan a aparecer mensualmente, digamos, que todos los meses había una revista que es una revista libro, siempre tuvo este formato no menor de 150 páginas. A veces se extiende un poco más, a veces un poco menos, pero siempre oscila entre esa cantidad, digamos. Es una revista académica y a su vez tienen formato de libro, ¿no? ¿Y cuál es la trayectoria posterior de la revista? Y con el regreso de Perón a la patria y al poder en el año 73, con la asunción en septiembre del 73, aparece nuevamente la revista, ya con otros actores, digamos, con otros exponentes de la cultura de aquel momento. Quien la dirige en ese momento es Amelia Podetti, quien fue una filósofa de la Universidad de Buenos Aires y maestra de muchos, e inclusive fue profesora de nuestro actual Papa Francisco, y de una generación de jóvenes que se venían comprometidos con el regreso de Perón, y con esta idea de empezar a pensar el peronismo no como algunos sectores pensaban, como un medio hacia la construcción de otro sistema, sino como una doctrina y como una forma de ver el mundo, no solo para la Argentina, sino para el continente, digamos, para lo que emerge como tercer mundo. En ese sentido, el trabajo de esos 9 números que salen de 73 al 76 está registrado esta idea, no solamente de dejar expresados los discursos de Perón, las obras que hace Perón en esos pocos años de gobierno, sino también las propuestas para repensar la Argentina y para reconstruir lo que decía Perón, ¿no?, al hombre argentino, que esa era su misión en su regreso. Y veo que ahí tienes algo, ¿no? Me parece sí. que Hechos e Ideas no queda en el pasado. No, Hechos e Ideas continúa, de hecho continúa en el año 83.
apenas se recupera la democracia, el grupo de alumnos, discípulos de Amelia Podetti, recupera la revista y la reedita y vuelve a salir hasta el año 2000. Con algunas interrupciones, porque bueno, esto es una empresa cultural que emprendemos un grupo de personas en forma, digamos, colectiva y autogestionada, digamos, siempre fue así, de esa forma. Entonces, bueno, a veces hay más posibilidades de sacarla y a veces, bueno, uno tiene ciertas limitaciones, ¿no? Digamos, somos una propia editorial, entonces eso, digamos, nos da la posibilidad de poder expresar lo que tenemos intenciones de expresar sin ningún condicionamiento, pero también nos obliga a organizarnos, algo que es un poco difícil en el ámbito de la cultura y el pensamiento, porque, bueno, las individualidades que todos tenemos y demás llevan muchas veces a que no se logre una posibilidad de acuerdo o no se logre la colaboración del conjunto. Nosotros en el año 2016 retomamos esta idea, un grupo por ahí de compañeros más jóvenes que conocíamos la revista y que tuvimos la suerte de conocer a Ana Colotti, quien la dirige hoy, a Laura Podetti, a Humberto Podetti, a Walter Romero, bueno, una serie de compañeros que participan en el Consejo de Redacción. Tomamos la iniciativa de volver a sacar la revista. Lo que más nos impulsó fue la aparición de Francisco. A partir de ahí empezamos con este trabajo de recuperar. Mi idea no era solamente aparecer con un grupo nuevo, sino ver qué quedaba de aquello que había sido gestado en los años anteriores. Tenemos la suerte de contar con corresponsales en cada una de las provincias. Intentamos también retomar el contacto con los corresponsales anteriores, ¿no? Para no quedar como que aparecíamos nuevamente, sino que aprovechar y volver a tomar el contacto con personas que en algún momento se habían comprometido con el proyecto. Y bueno, durante todo el 2016 trabajamos en base a Laudato Si, que fue nuestro disparador, que nos impulsó a pensar nuevamente hechos e ideas. Y bueno, el 2016 estuvo cargado de un montón de presentaciones, de retomar los contactos, de organizar grupos en diferentes lugares. Nuestra intención, más allá de la revista, siempre digo, es una excusa para que nos reunamos, es una excusa para crear cultura en forma colectiva, para que podamos pensar los temas no desde un autor, sino desde varios, digamos, y para poder crear núcleos de pensamiento en cada región, por lo menos por ahora, de la patria chica. Digamos, con la patria grande también tenemos algunos trabajos realizados, pero bueno, se hace más complejo por esta posibilidad de juntarnos. Escúchame, porque efectivamente me parece que hay una tradición aquí en nuestro país y en toda América Latina, tal vez de todo Occidente, que era la difusión de los programas, de las ideas, de la discusión de los intelectuales preocupados por pensar la sociedad, y de alguna manera esto ha ido desapareciendo, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas. Y me parece muy valioso el hecho de que nuevamente, bueno, tengamos un espacio de debate, de discusión de ideas, y de ideas que, bueno, que pueden ser canalizadas a través de la política para, bueno, tratar de producir un cambio en el sentido de que hablábamos en el bloque anterior, en beneficio de la gente y no en beneficio de unos pocos. Sí, digo, la Argentina tiene una tradición de producción de ideas importantísima. No es menor que en el 49 se hizo el Congreso de Filosofía, del cual sale la Comunidad Organizada, y de que tenía la intención de ser un congreso nacional y terminó teniendo adhesiones internacionales, inclusive hasta del propio Heidegger. Digamos, hay una tradición cultural importante, digamos, de tradición de universidad pública que permitió el acceso a un montón de personas a la instrucción. Y sí, yo creo que hoy el gran problema que tenemos es esta cuestión de las individualidades, que yo, digamos, siento que eso ya es sistémico y sucede no solamente en la cultura, también sucede en la ciencia, sucede en el arte. Digamos, estamos imposibilitados de poder organizarnos. Esto es un pequeño aporte o es un intento, con las dificultades que también eso lleva, de poder organizar a la masa crítica, digamos, para empezar a pensar no solamente los temas históricos, que bueno, nosotros como somos de la historia generalmente ahondamos en esos temas, sino poder empezar las propuestas para resolver los problemas que hoy se presentan y en ese sentido, digamos, pensar los hechos y las ideas que nacen de los hechos y no la idea y luego el hecho, nos permite también no solamente pensarnos desde el ámbito académico, sino estar en diálogo permanente con los actores sociales que intervienen. De hecho, en este número... No, sobre este número no nos vas a decir nada, vas a hacer un aviso.
Es decir, un anuncio de algo importante que pasa la semana que viene, y luego la semana que viene nos vas a contar cómo fue. Bueno, el día miércoles 9 de agosto a las 17:30 horas vamos a estar presentando la revista en la Casa de la Provincia de San Juan, en Sarmiento 1255. Bueno, vamos a compartir allí con diferentes invitados que nos van a estar acompañando y que han sido parte de artículos que salen en este número dedicado al diálogo entre los movimientos sociales y el Papa Francisco. Esta apertura que se empezó a dar, digamos, de darle un lugar central en la decisión y en la elaboración de políticas a los movimientos sociales. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Vamos a un breve corte y ya está Marcelo Koenig aquí para charlar un poco sobre la política, las elecciones y las expectativas a futuro. Ya volvemos.